20 minutos de la mañana. Vamos a conversar ahora con el economista Hugo Ñopo. Él es PhD en Economía y magíster en Economía Matemática, investigador principal de GRADE. El tema es particularmente sugestivo, es decir, siempre se ha hablado que necesitamos tener recursos suficientes para la educación, y esa es la pelea permanente en los presupuestos cada año. Pero aquí se quiere ir más lejos en realidad. Es una campaña peruana por el derecho a la educación que, con el apoyo de la oficina de UNESCO, ha abordado ese tema. Es decir, pensar que si se quiere hacer un esfuerzo en pro de la educación, se necesita tener recursos pensando justamente en ese futuro. Es decir, que no solamente estemos ajustados a la dieta anual. Y por supuesto, esto ha sido tratado en este seminario tan importante, Derecho a la Educación, organizado por el CPDE, con el apoyo de la oficina de UNESCO. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, es un tema fundamental, pero ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué ocurre que en realidad siempre los gobiernos están bajo apremios económicos y en consecuencia es muy difícil que se imagine que haya posibilidad de destinar fuentes seguras por un prolongado tiempo? Esto sucede en todos los países. Es siempre el dilema entre lo urgente versus lo importante. La educación, de repente, no es un tema tan urgente, pero en el mediano o largo plazo es importantísimo, y entonces invertir en la educación resulta fundamental. Solo que siempre surgen urgencias, siempre surgen cosas de muy, muy corto plazo que requieren inversión. Y es ahí donde están los desbalances, ¿no? Como resultado de eso, hemos estado bien rezagados en nuestra inversión educativa. Hoy gastamos cerca de 4% del PIB en educación. Y esto es bien bajo en comparación a nuestros países vecinos, en comparación a países que estructuralmente, en términos de economía, se parecen a nosotros. Y necesitamos cerrar esa brecha, necesitamos eliminar ese rezago en el que estamos. ¿Cuánto debería ser anualmente? Es bien difícil decir cuánto debería ser, porque si nos ponemos a hacer el listado de lo que quisiéramos que se haga en la educación, podríamos llegar a cifras realmente inviables, realmente inmanejables. Le doy un par de ejemplos. Uno, hoy nuestras escuelas necesitan ser repotenciadas, seriamente. Y repotenciar las escuelas del país puede costar entre 11 y 20 puntos del PBI. Y les decía, hoy gastamos cerca de 4. Entonces vean la diferencia de magnitudes. Puede ser inmenso el camino por recorrer. Y les doy otro caso. Los docentes. Necesitamos muy urgentemente y muy importantemente repotenciar la carrera docente. Hoy gastamos entre 1,5 y 2 puntos porcentuales del PIB en remunerar a los docentes. Ciertas estimaciones que estamos haciendo dicen que deberíamos gastar entre 2 puntos porcentuales del PIB y 4 puntos porcentuales del PIB más para mejorar esa calidad del cuerpo docente. Entonces, ¿ese es solamente el esfuerzo estatal o es el esfuerzo nacional, y estamos comprendiendo en esta estadística la educación privada? No, todo esto es el gasto público en la educación. Ahora, los hogares gastan también en educación. Se tiene un estimado que dice que en total los hogares gastan entre 1 y 2% del PIB. Ahora, ahí tengo una duda. Se pide que haya mayor recaudación, ¿no es cierto?, para poder invertir más en educación. En Lima, la cantidad de colegios privados y chicos que van a colegios privados ya equipara o excede a los chicos que van a colegios públicos. Yo, padre de familia, tengo que tributar, pagar mi impuesto a la renta. No voy a acceder a la salud pública porque ya conseguí un seguro privado. No voy a acceder a la educación pública porque el colegio público es un desastre y ya conseguí un colegio privado. No voy a usar el transporte público porque me voy en bicicleta, en carro. No sé. ¿Para qué voy a pagar impuestos? O sea, hay una lógica ahí de la gente está buscándose la vida a su manera. Exacto. Y entonces el pago de impuestos le resulta una pérdida de plata. Si a eso le sumamos que además, ni bien termine de pagar mis impuestos, va a saltar una denuncia de corrupción. No, si esos impuestos no se ven, no hay forma de que la gente pague, ¿no? Sí, totalmente. Ese argumento es bien válido, está bien establecido, pero lo que toca aquí pensar es que la inversión en educación no es una inversión individual. Si es que invertimos en la educación de la población, nos beneficiamos todos.
O sea, que exista una sociedad mucho... Es decir, es individual, es familiar, pero fundamentalmente es nacional. Es nacional y social. La posibilidad de vivir en una sociedad cohesionada, la posibilidad de tener ciudadanos que puedan convivir en una sociedad, de que todos podamos vivir bien, que la inseguridad se reduzca, que podamos salir a las calles y caminar, disfrutar de los parques, de los espacios públicos. Nuevamente, convivir requiere que el sistema educativo se repotencie para todos. Señor Ñopo, usted nos ha dicho que 4% del PBI está destinado al sector de educación, de lo cual la mitad para los maestros, la mitad, 2% nos dijo, ¿no? El ministro Saavedra dijo en algún momento que había habido un aumento importante en los últimos años, pero que este aumento solamente es posible si hay una capacidad de gestión. No se trata de tener dinero, sino de saber usarlo y de tener al personal que sea capaz de invertirlo. Creo que se han hecho proyectos en los últimos 4 años y medio de 35.000 millones de soles en los últimos 4 años y medio de lo que va de este gobierno, digamos. Si usted cuadra todas estas cifras, ¿le parece viable seguir aumentando el presupuesto educativo en el mismo porcentaje en que se ha hecho esos últimos años? Sí, importantísima la pregunta, porque también esa es una crítica importante al sistema educativo. 1, que no gasta lo que se le asigna. Y 2, que lo que se gasta no se gasta de la manera más eficiente posible, ¿no? Existen argumentos para pensar en ambas dimensiones. Les voy a comentar primero la parte A que dije, lo que no se gasta, todo lo que se asigna. La ejecución del gasto ha venido aumentando notablemente en los últimos años. Hoy tenemos un sistema central del Ministerio de Educación, del sistema, que ya gasta por encima del 95% de lo que se asigna. O sea, todo lo asignado resulta siendo ejecutado. Eso está mejorando notablemente. Ahora preguntémonos por cuán efectivo, qué impacto tiene aquello que se gastó. Sí, siempre hay espacio para mejorar, siempre se puede gastar mejor, pero las estadísticas dicen que el margen que se pueda ganar mejorando la eficiencia del gasto es bien reducido frente al margen que se puede ganar si es que de verdad incrementamos los recursos de la manera que se necesita. Dígame una cosa, porque aquí en realidad el otro tema es el binomio salud-educación, que también salud pide su parte, ¿no es cierto? Es decir, en el fondo, con los apremios cotidianos que tiene un Estado, ¿cómo hacer para que en efecto dedique, no sé, pues 6, 8% de su PBI o 10% de su PBI? Ahí es una decisión política en firme. Sí, es una decisión política no solamente de aumentar las inversiones en estos distintos rubros, sino que hacer que las inversiones estén mejor coordinadas, que los esfuerzos de, por ejemplo, Cali Warma con los esfuerzos de inversión en los preescolares estén coordinados. Esto es algo que viene sucediendo también, está en la dirección correcta, necesitamos que siga ese movimiento de mejora, hablaba de eficiencia hace poco, ahora hablo de coordinación. Porque especialmente en la primera infancia, que es el tema al que estoy entrando en este instante, es donde más se nota la necesidad de una inversión coordinada. Los niños chiquitos no van a aprender si es que no llegan a la escuela sanos y bien alimentados. Entonces el esfuerzo coordinado que se necesita ahí estamos jugando, digamos, las cartas importantísimas. Totalmente, previas, el futuro del país. Pero el impacto de eso no se va a ver sino dentro de 2, 3, 4 y hasta 5 décadas. O sea, son inversiones de mediano, largo plazo, y eso también tiene que quedar establecido en la discusión. Bueno, y entonces cuéntenos un poco los resultados de ese seminario tan interesante. Bueno, el seminario fue justamente una discusión acerca de estos temas, de cómo es que necesitamos invertir mucho más, pero siendo realistas también y reconociendo las limitaciones fiscales del país. Todo esto no es posible, ¿no? Entonces hay que identificar bien aquellos nichos en los que se puede aumentar. Ahora, fue una reunión pequeños con algunos representantes, no solo, digamos, especialistas en educación, sino, supongo, de la esfera gubernamental, del MEF. El MEF estuvo también. Sí. En las mesas estuvieron también el MEF, estuvieron personas de presupuesto público del Ministerio de Educación, estuvieron personas del MEF. Y escolares incluso, ¿no? Sí, escolares, 2 escolares, sí. Usted es experto en matemáticas y si bien en comprensión lectora mejoramos
poquito, a veces un poquito más. Matemática es una desgracia. ¿Y por qué las matemáticas siguen siendo la desgracia? Y voy a decirlo con claridad, de los colegios en general. Los chicos les cuesta aprender matemáticas y normalmente a algunos nos ha pasado creer que somos pésimos en matemática hasta caer en manos del profesor apropiado y darnos cuenta que las matemáticas no eran tan difíciles, sino que el que nos las enseñaba tampoco las tenía tan claras. ¿Cómo hacemos con las matemáticas, Hugo? Totalmente. Bueno, aquí ya hablo desde, entre comillas, mi trinchera. Yo amo las matemáticas, tengo una pasión por ellas. Y yo te admiro porque hasta ahora sueño con las tablas de multiplicar. Tengo pesadillas. Y eso es importantísimo. Y voy a añadir una dimensión al diagnóstico que acabas de poner, que es el problema de género. ¿Ya? En nuestro país, en nuestra Latinoamérica también, tenemos esa noción muy, muy enraizada de que las matemáticas no son para las niñas. ¿Ya? Claro. Y después sucede que uno va a las pruebas estandarizadas y resulta que hay unas brechas importantísimas de desempeño de los chicos y de las chicas. O sea, todos estamos bien bajos en desempeños en matemáticas, ¿ya? Pero las niñas tienen desempeños aún más bajos que los niños. Y esto es algo que se nutre, se forma en la sociedad. Si nosotros vamos a pruebas de desempeño escolar temprano en el ciclo de vida de los estudiantes, no hay muchas diferencias de género, ¿ya? Los niños y las niñas se desempeñan casi igual. Pero después, cuando miramos pruebas de desempeño al final del ciclo escolar, cuando los niños están por salir del sistema educativo, ahí las brechas son súper marcadas. Las brechas se gestan en el ciclo escolar, en gran medida por estereotipos como el que acabo de mencionar, en gran medida por otras fuerzas, prejuicios. Porque a las chicas no se les exige igual. Porque no se les exige igual. Yo encuentro que un niño que juega con Legos tiene más nociones de matemática que una niña que juega con muñecas. O sea, es más matemático armar un Lego en que tienen que encajar piezas de distintos números de elementos que darle de comer una papilla a una cosa que no se mueve. Totalmente. Y eso tiene que ver con esto que decimos, que esto está como enraizado como en nuestra sociedad, ¿no? Hay supuestos implícitos, hay estereotipos. En todo el mundo. Bueno, el estereotipo de partida es muy difícil. O soy malo para las matemáticas, ¿no? Es el famoso soy malo para las matemáticas. Claro, ¿no? Soy malo para las matemáticas, pero dos, si soy niña, ya es peor. Ya puede ser mala, claro. Lo dejamos pasar, ¿no? Eso tiene que cambiar. Obviamente, nuevamente, como el otro conjunto de cosas que veníamos discutiendo, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, ni en una década, ni en dos, de repente en varias generaciones, pero hay que trabajar en esos sentidos. Capacitar a los profesores, además. Muchas gracias, Hugo. Nos ha abierto los ojos. A ustedes, muchas gracias. Muy bien. 9:32, vamos a hacer una pausa.